Ella solo quería descansar 5 minutos, pero se quedó dormida en la oficina del CEO. Él pensó que ella era la escort contratada, y así fue como la mentira se convirtió en amor. Hola, mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. La ciudad de Cuernavaca amaneció con el canto insistente de los pájaros y el olor a pan saliendo del horno de la panadería de la esquina. En una casa sencilla, de paredes desconchadas y un jardín florido, Fernanda Aguilar lucía unas zapatillas desgastadas y el uniforme azul marino de la empresa donde trabajaba como auxiliar de limpieza. Sus ojos marrones, profundos por el cansancio y la ternura, recorrieron su lista mental de facturas vencidas mientras cogía la lonchera hecha con las sobras de la cena. De fondo se oían los pasos arrastrados de seu Rafael, su padre, que a pesar del bastón y del dolor persistente, ya barría el patio con una dedicación casi obstinada. Si la vida se pone muy dura, hija, coseremos juntas como siempre lo hemos hecho, dijo con esa sonrisa que mezclaba firmeza y amor. Doña Teresa, reclinada en su sillón, tosió suavemente y sonrió a pesar del cansancio de sus respiraciones entrecortadas. No te olvides de vivir, Fernandita. Trabajar es bueno, pero vivir también es necesario. Fue en ese pequeño universo de sacrificio y cariño que Fernanda se movió, equilibrando deber y sueño como quien camina al borde de un abismo. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la pared llena de retratos antiguos de la sala, Fernanda pensaba en silencio mientras ajustaba su placa en el bolsillo del uniforme. Si puedo conseguir 3 turnos más, tal vez pueda pagar los antibióticos de mamá y aún así ayudar a papá a arreglar el techo. El tiempo para ella era una fantasía lejana. Sus amigos hablaban de series, viajes, citas, pero el único viaje que hacía Fernanda era a la capital, en las frías madrugadas, donde limpiaba pisos enteros de una empresa que ni siquiera sabía su nombre. Soñaba con estudiar arquitectura, dibujaba fachadas en viejos cuadernos cuando tenía tiempo, pero pronto aprendió que soñar con hambre y con el estómago revuelto era un lujo. Sin embargo, en todo lo que hacía había un brillo silencioso, un destello de esperanza que se negaba a morir. En lo alto de un imponente edificio de la Ciudad de México, a pocos kilómetros de distancia, Alejandro Salvatierra examinaba informes en absoluto silencio. A sus 35 años era el CEO de Salvatierra Holdings, heredero de un imperio que mezclaba ingeniería, energía y poder político. Sus ojos grises recorrieron fríamente los gráficos y proyecciones mientras su asistente personal entraba en la habitación para recordarle el almuerzo con los inversores. Cancela, envía flores, inventa cualquier excusa, dijo sin apartar la vista del periódico. Alejandro era respetado y temido, pero no amado, ni siquiera conocido. Los tabloides lo llamaban un genio frío. Los empleados le temían y los accionistas lo idolatraban por su capacidad para multiplicar las ganancias. Había crecido en un mundo donde los sentimientos eran vistos como debilidad y donde confiar en alguien era una amenaza directa al imperio que llevaba sobre sus espaldas. Detrás de escena de su imagen pública, una nueva estrategia comenzaba a tomar forma. Su departamento de marketing, presionado por la prensa y su caída de popularidad, sugirió una narrativa más humana. Alejandro los escuchó escépticamente, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Encuéntrame a alguien que no hable demasiado, que no cause problemas y que sepa sonreír en el momento oportuno, dijo sin pestañear. La frase sonó como una orden, como tantas otras que había dado a lo largo de su carrera.
Lo que no imaginaba era que, entre tantas fachadas construidas, estaba a punto de conocer a alguien cuya verdad era imposible de escenificar. El reloj marcaba las 3:12 de la mañana cuando Fernanda terminó de limpiar el último pasillo. Le dolían las rodillas, las plantas de los pies le ardían como brasas y cada músculo de su cuerpo parecía pedir descanso. En lugar de bajar directamente a los vestuarios, subió rápidamente al piso 34, el más alto permitido para los trabajadores nocturnos. Allí, escondida entre habitaciones con espejos y pasillos silenciosos, había una sala de reuniones que rara vez se utilizaba fuera del horario laboral. El aire acondicionado todavía soplaba frío y constante, y afuera, la ciudad brillaba en puntos distantes, como si las estrellas se hubieran confundido con los faros de los coches. Fernanda entró sin encender la luz, dejó su mochila en el suelo y se acostó con cuidado en el sofá de cuero negro. Solo unos minutos, solo para aliviar mi espalda, pensó, apoyando la cabeza en el brazo del sofá. El cansancio se apoderó de su cuerpo como una manta cálida. En menos de un minuto, estaba profundamente dormida, con los dedos todavía subiendo la cremallera de su chaqueta. Abajo, Alejandro Salvatierra salía de su última reunión con accionistas internacionales. Su rostro permaneció inalterado, pero en su interior palpitaba una irritación latente. Fue la tercera vez que su imagen pública y su falta de carisma personal fueron cuestionadas. «Demasiado inhumano», dijo uno de ellos, casi como si se tratara de un diagnóstico clínico. Subiendo directamente al piso 34, donde, según sus asesores, lo esperaba una mujer seleccionada para iniciar la nueva etapa de relaciones públicas, Alejandro caminaba en silencio. Su pulcro traje contrastaba con su mirada marcada por el cansancio. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Mientras lo empujaba suavemente, se encontró en las sombras, iluminado solo por la ciudad al fondo, y una mujer durmiendo en el sofá. El uniforme azul marino, la insignia prendida en el pecho, su respiración ligera e irregular, todo en ella gritaba agotamiento e inocencia. Alejandro se quedó congelado por un momento. Rápidamente, leyó la nota dejada sobre la mesa. Su acompañante le estará esperando en el piso 34. Él frunció el ceño. Al menos fue puntual, murmuró intentando organizar sus pensamientos, mientras la observaba más de cerca de lo debido. Se acercó discretamente. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre la gruesa alfombra. «Señorita», dijo en voz baja, inclinándose un poco para tocarle el hombro. Fernanda despertó, como saliendo de una pesadilla, con la vista aún borrosa y la boca medio abierta. Se puso de pie, de un salto, tropezando con sus palabras, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Lo siento, yo solo necesitaba descansar. No sabía que esta habitación estaba reservada. Puedo irme ahora mismo, señor. Por favor, no me despida, lo juro», balbuceó, intentando recoger su mochila con manos temblorosas. Alejandro levantó una mano, deteniéndola con un gesto contenido. «Tranquila, no tienes que fingir que has cometido un delito. Sé que es raro. Hablemos primero, ¿vale?», dijo, todavía confundido, pero creyendo que esto era parte del plan de su oficina, una prueba de espontaneidad, un nuevo enfoque de la imagen pública. Fernanda dudó sin comprender. ¿Qué esperaba ese hombre, claramente alguien importante, de ella? Su postura era demasiado elegante, demasiado distante, pero su voz, había una pausa en su voz, un descanso. Ella asintió lentamente, volviendo a sentarse, ahora con la columna recta y la mirada alerta, como quien realiza un examen sin saber el contenido. Alejandro también se sentó, manteniendo una distancia cómoda, y la miró como si estuviera estudiando una pieza de arte inusual. «¿Trabajas aquí?», preguntó, intentando mantener una conversación como si todo hubiera sido ensayado. «Sí, durante 2 años.
Solo en el turno de noche. Limpieza y mantenimiento de las salas administrativas. Observó la forma en la que ella sostenía el dobladillo de sus pantalones, como si quisiera desaparecer. Y entonces algo en él dudó, no por estrategia, sino por empatía. Esa mujer no estaba allí para impresionarlo. Estaba cansado, sudado, humano. Y fue la primera vez en mucho tiempo que esto le pareció más interesante que cualquier cosa que pudiera comprar. El día siguiente amaneció con el sonido de cacerolas golpeando en la cocina y la voz ronca de doña Teresa llamando a Fernanda para tomar café. Pero Fernanda no respondió de inmediato. Sentada en el borde de la cama, sostenía en sus manos un sobre beige grabado con el símbolo de Salvatierra Holdings. Se despertó todavía mareada por los acontecimientos de la noche anterior. Ella pensó que todo había sido un malentendido, que tal vez había una queja formal esperándola en recursos humanos. Pero en lugar de eso, encontró un sobre en su escritorio, entregado por un mensajero privado, que contenía no una advertencia, sino una propuesta. Un contrato impreso en papel grueso, con cláusulas claras. 6 meses de relación simulada con Alejandro Salvatierra. Absoluta confidencialidad, presencia en actos públicos, salario mensual, más alto que cualquier suma que Fernanda hubiera visto jamás, vestuario a medida y ayuda con la atención médica de la familia. La última cláusula, escrita en letras más pequeñas, era clara como un cuchillo. Este contrato no presupone compromiso físico ni emocional, siendo estrictamente profesional y estratégico para fines de imagen pública. En ese mismo momento sintió que el pecho se le oprimía y los ojos se le llenaban de lágrimas. Se levantó de la cama con pasos lentos, cruzó el pasillo y entró en la cocina con el papel todavía en las manos. Doña Teresa levantó la vista cuando la vio. ¿Pasó algo?, preguntó en ese tono que solo las madres saben utilizar, el que mezcla la preocupación con la intuición. Fernanda no respondió de inmediato. Colocó el sobre la mesa al lado del pan duro y acercó una silla. «Mamá, quieren que me haga pasar por la novia del jefe. Ni siquiera sé cómo pasó esto. Pero, ¿y si esto resuelve todos nuestros problemas?», dijo con la voz quebrada y las manos temblorosas. El señor Rafael, que estaba preparando café en el fregadero, se giró lentamente con la mirada profunda y atenta. No respondió con el escándalo ni con la negación. Él simplemente se acercó, sacó la silla junto a ella y se sentó. «¿Te sientes segura, hija?», preguntó con calma. Fernanda dudó. «Me siento asustada, pero también aliviada, porque nunca antes habíamos tenido esta oportunidad». Doña Teresa tomó la mano de su hija y la apretó cariñosamente. «Así que ve con el corazón limpio y nunca olvides quién eres, aunque el mundo intente hacerte olvidar». En la tarde de ese mismo día, Fernanda regresó a la sede de la empresa con el contrato doblado en su bolso. El blazer prestado a una vecina disimulaba las manchas de su uniforme y su pelo recogido intentaba transmitir la imagen de alguien acostumbrado a esos pasillos de lujo. En el ascensor, los números subían lentamente, como poniendo a prueba su paciencia. En el piso 36, fue recibida por un elegante asistente que apenas la miró. «Siéntese, señorita Aguilar. El doctor Salvatierra estará allí enseguida». Se acomodó en una de las sillas de la antesala, con las manos húmedas por los nervios. Cuando Alejandro entró, ya no vestía el traje oscuro de la noche anterior, sino una camisa blanca de algodón, con las mangas arremangadas hasta el codo y una expresión más ligera, aunque todavía llevaba en la mirada el peso de quien nunca se ha permitido fallar. «Gracias por venir», dijo en un tono que mezclaba cortesía y genuina sorpresa. «Espero que hayas tenido tiempo para pensar». Fernanda sacó el contrato de su bolso y lo colocó sobre la mesa, sin decir palabra. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, y en ese momento
Algo en Alejandro pareció temblar. El contrato se firmó esa misma tarde, sin champán ni sonrisas, solo un intercambio silencioso de intenciones tácitas. Fernanda salió del edificio con la mente hecha un lío, cargando dentro de ella el peso de algo que parecía demasiado surrealista para ser verdad, y sin embargo necesario. Esa noche, mientras guardaba su uniforme en el cajón y se probaba el primer vestido que le enviaba la empresa, se sintió como una intrusa en su propio cuerpo. El espejo reflejaba a alguien que aún no reconocía. Solo 6 meses, se repetía. Luego todo vuelve a la normalidad. Pero algo en ella ya estaba empezando a cambiar. No por vanidad, sino por un nuevo dolor. El de no saber ya qué parte de la vida era mentira y cuál supervivencia. En su primera aparición pública como pareja, Fernanda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El salón del evento benéfico estaba decorado en tonos dorados y blancos, con candelabros de cristal que reflejaban luces suaves sobre los invitados vestidos de gala. Ella caminaba junto a Alejandro con un vestido color burdeos, diseñado por un diseñador del que nunca había oído hablar, los tacones altos presionando sus talones con silenciosa crueldad. A su alrededor, periodistas, camarógrafos, empresarios y socialites parecían bailar una coreografía ensayada, mientras ella intentaba recordar las instrucciones del asesor de imagen. Sonríe, pero no te excedas. No hables demasiado. Sujétale el brazo suavemente. Sé discreta, pero presente. Alejandro, a su lado, mantenía su habitual postura impecable, con la mano en su cintura y la sonrisa entrenada para los flashes. Pero en un momento de distracción, realmente la miró, y allí, por un segundo, vio la angustia encerrada detrás de sus ojos. Entre una entrevista y otra, mientras esperaban en una sala reservada para invitados VIP, Alejandro la observó quitarse los zapatos bajo el largo dobladillo de su vestido. Fernanda suspiró aliviada sin darse cuenta que la estaba mirando. «Eres la primera compañía agradable que he tenido, sin tener que impresionar a nadie», dijo en un tono bajo, casi íntimo. Ella lo miró sorprendida, y luego sonrió levemente. «Y tú eres el primer jefe que no se queja cuando digo la verdad». Soltó una breve risa, la primera en semanas, y por un momento la tensión entre ellos se disolvió, como si el mundo que los rodeaba hubiera desaparecido. De camino a casa, todavía en el coche, se quitó los pendientes prestados y preguntó con una sinceridad poco común: «¿Siempre vives así, fingiendo que todo está bien, incluso cuando no es así?» Alejandro dudó un momento y luego respondió en voz baja: «Siempre. Pero eres curiosamente bueno notando lo que otros fingen no ver». Conforme pasaban las semanas, la presencia de Fernanda se convirtió en parte de la rutina pública de Alejandro. Cenas de empresa, inauguraciones de proyectos, entrevistas en programas matinales. En todas ellas, ella aparecía a su lado, luciendo vestidos nuevos, maquillaje profesional y dando discursos ensayados. Pero había algo que no se podía ensayar: la forma en que miraba a los camareros a los ojos, la forma en que agradecía sinceramente a los conductores, la forma en que memorizaba los nombres de las camareras. Mientras Alejandro saludaba a ministros y accionistas con gestos calculados. Fernanda le preguntaba a la recepcionista si ya había almorzado, elogiaba el cabello de su asistente o le pedía al guardia de seguridad que le trajera una botella de agua al encargado del estacionamiento. En uno de esos eventos se acercó a ella y le susurró: «Tratas a las personas como si todas importaran». Ella lo miró fijamente un momento y respondió: «¿Y no es así? ¿Qué ves cuando me miras, Alejandro?». La pregunta resonó en su interior mucho después de que la fiesta terminara. En el silencio del auto, mientras Fernanda apoyaba la cabeza en la ventanilla y dejaba vagar la mirada por la ciudad iluminada, Alejandro se encontró pensando
que nunca antes había reflexionado sobre algo tan sencillo. Siempre vio a las personas como partes móviles, engranajes que mantenían la máquina en funcionamiento. Pero Fernanda, ella veía a cada ser como un universo. A la mañana siguiente llegó a la oficina antes que todos y miró su foto en el perfil interno de la empresa. No había sonrisas allí, solo una insignia del turno de noche y una mirada cansada. Por primera vez, no sabía dónde terminaba la mentira y dónde empezaba lo que silenciosamente se convertía en verdad. En aquella tarde lluviosa, la ciudad parecía suspendida entre el hormigón y las nubes. Fernanda estaba a punto de salir del edificio con el bolso al hombro y el paraguas roto en las manos, cuando la voz de Alejandro la llamó desde el otro lado del pasillo. No llevaba corbata y las mangas de la camisa estaban arremangadas, como si él también estuviera cansado de verse perfecto. ¿Quieres subir conmigo a la terraza?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el ascensor privado. Ella dudó, pero la forma en que él esperaba, sin exigencias, solo presencia, la hizo asentir. Los dos subieron en silencio, oyendo únicamente el sonido de la ligera lluvia golpeando las ventanas. Cuando se abrió la puerta, encontraron un gran espacio con plantas en macetas, remojadas, y un banco de madera ligeramente desgastado. Alejandro caminó hasta el borde, apoyó las manos en la pared de cristal y dijo sin mirarla: «Cuando me siento sofocado vengo aquí. Mirar la ciudad me recuerda de dónde vengo y lo que aún no sé quién soy». Fernanda se acercó lentamente, observando las luces de la capital danzar bajo la niebla. «Crecí en Cuernavaca. Había noches en que nos subíamos al tejado solo para ver la ciudad brillar en la televisión. Dijimos que algún día nos acercaríamos a esas luces». Alejandro la miró de reojo, intrigado por la sencillez de lo que decía y la fuerza silenciosa detrás de cada frase. Allí, sin maquillaje, sin fotógrafos, sin un contrato en las manos, Fernanda parecía más completa que nunca. «No te pareces a nada de lo que conozco», dijo, como si no hubiera querido decirlo en voz alta. Ella sonrió, sin ironía. «Creo que realmente nos estamos conociendo, y esta vez sin compromisos». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una pausa cómoda, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para permitir que ese momento existiera. A partir de ese día, las reuniones entre ellos ya no siguieron los guiones de la asesoría. Alejandro aparecería inesperadamente en la sala de descanso donde Fernanda estaba tomando café. A veces, ella le traía un trozo de pastel hecho por doña Teresa, envuelto en papel de aluminio, y él lo aceptaba como si fuera un regalo raro. Una tarde, la llevó a un parque escondido en la zona sur, donde solía ir cuando necesitaba pensar. Se sentaron en un banco cerca de una fuente antigua y hablaron de todo aquello que nunca le habían contado a nadie. Habló de su miedo constante de perder a su madre, de su sueño postergado de estudiar arquitectura, de la vez que su padre casi se cae del tejado intentando arreglar la antena. Habló de la soledad disfrazada de poder, de un padre muerto demasiado pronto, de una infancia rodeada de exigencias y ausencias. Allí, sin cámara, sin contrato, nacieron las confesiones y en ellas el primer fundamento de algo real. Era como si cada pequeño gesto fuera un ladrillo levantado con cuidado. La forma en que ella se inclinaba para escuchar, incluso cuando él decía poco. Cómo le pasaba la mano por la espalda cuando creía que nadie lo miraba. La fachada del CEO comenzó a resquebrajarse poco a poco y Fernanda notaba las fisuras con la delicadeza de quien nunca tiene prisa. En una de estas conversaciones, ella preguntó: «¿Qué harías si nadie esperara nada?». «¿Leti, Alejandro?». Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió: «Creo que aprendería a ser alguien, completamente». Y ella, con una leve sonrisa, respondió: «Entonces quizá estemos empezando por el buen camino». La casa de los Aguilar olía a café recién hecho y a pan casero recién horneado.
Las paredes sencillas estaban pintadas en colores cálidos y se descascarillaban discretamente en algunos rincones, revelando el tiempo que había vivido allí. Alejandro entró con pasos vacilantes, sosteniendo un pequeño ramo de flores que había comprado en el camino, con una expresión casi desconcertada de quien está fuera de su elemento. Doña Teresa, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, levantó la vista con esfuerzo, pero sonrió dulcemente. Entonces, este es el hombre que ha estado haciendo que mi hija suspire de una manera diferente, dijo con voz ronca pero llena de gracia. Alejandro se sonrojó levemente, algo raro en su repertorio emocional, y se acercó respetuosamente. Es un honor conocerla, señora Teresa. Ella lo observó durante unos segundos antes de extenderle la mano. El honor es tratar a mi hija con dignidad. Si lo haces, estarás en el buen camino. A continuación apareció el señor Rafael, apoyando cuidadosamente su bastón contra la pared y ajustándose la gorra gastada en la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, estaban vivos y firmes. No tenemos mucho, señor Alejandro, pero tenemos respeto. Espero que haya venido con el corazón limpio. El tono era tranquilo, pero transmitía una sabiduría innegociable. Alejandro, por primera vez en años, se sintió pequeño, no por vergüenza, sino por humildad. Tienes mi palabra, y por primera vez en años, mi corazón también, respondió, y notó cómo la respuesta se le escapaba de los labios antes de que pudiera siquiera calcularla. Fernanda, a su lado, observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Nunca imaginó que ver a un hombre tan poderoso sentado a la mesa de su sencilla casa traería tanta paz al ambiente. La comida fue preparada con esmero por doña Teresa, aun con sus limitaciones físicas. Arroz esponjoso, pollo asado con hierbas de la huerta, frijoles condimentados con hojas de laurel. Alejandro comió en silencio durante los primeros minutos, como si absorbiera no solo los sabores, sino la atmósfera. Los viejos retratos en las paredes, el mantel con pequeñas manchas, la vieja radio que tocaba suaves boleros, todo allí parecía contar una historia de lucha y amor. En un momento, Fernanda trajo a la mesa un frasco de mermelada de guayaba que ella misma había preparado y dijo riendo: «Esto solo se lo doy a la gente que realmente me gusta». Alejandro lo probó, sonrió sinceramente y dijo: «¿Entonces ahora puedo decir que estoy oficialmente aceptado?» Doña Teresa sonrió, acariciándole la mano por encima de la toalla. «Si vas a hacer llorar a mi hija, que sea de felicidad». Después de cenar, Alejandro ayudó a llevar los platos al fregadero e insistió en lavar algunos, bajo la mirada divertida de seu Rafael, quien comentó en tono de broma: «Si alguna vez te cansas de la compañía, ya sabes lavar platos». Alejandro sonrió, limpiando un plato con más delicadeza que en cualquier reunión de negocios. Mientras se despedía, antes de subir al coche, se detuvo un momento en la acera, mirando la pequeña casa iluminada por luces amarillas. No fue la arquitectura ni la comodidad. Era el sentimiento que flotaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió ganas de volver, no por obligación, sino por cariño, y mientras Fernanda le cogía la mano discretamente en la oscuridad, se dio cuenta de que el hogar que nunca tuvo, tal vez estaba naciendo allí. Las llamadas comenzaron discretamente. Al principio, Alejandro llamaba a Fernanda entre reuniones, utilizando un tono objetivo, como si aún necesitara mantener la distancia profesional. Pero con el tiempo, su voz ganó calidez. En lugar de hablar de acontecimientos y protocolos, empezó a preguntar cómo estaba doña Teresa, si don Rafael necesitaba algo, si había conseguido dormir. Fernanda, al principio, respondió con sorpresa, pensando que solo era una obligación disfrazada. Pero pronto se dio cuenta de que recordaba los detalles. Sabía, por ejemplo, que ella prefería el té de manzanilla por la noche.
que usaba calcetines de lana incluso fuera del invierno y que le daban pánico los rayos. Y lo que es más, escuchó, no para responder, sino para comprender. Por primera vez, Fernanda se encontró escuchada por alguien que no esperaba de ella una solución ni un sacrificio, sino solo su verdad. Un domingo soleado, Alejandro apareció en su puerta, sin avisar, sosteniendo una resistente caja de papel. Dentro había un pastel de piña decorado con rodajas caramelizadas y una pequeña etiqueta sujeta con una cinta. Para Doña Teresa, hecho con azúcar morena y amor. No lo compró en línea. Había ido a una feria callejera después de escuchar, en la cena con sus padres, que este era el sabor favorito de su madre. Doña Teresa recibió el regalo con ojos llorosos. Nadie fuera de la familia me ha traído pastel desde que me casé con Rafael, dijo emocionada. Fernanda rió, cruzándose de brazos ante el gesto inesperado. Añadiste lo del azúcar. Todavía estoy evaluando el cariño. Alejandro le devolvió la sonrisa y en ese instante, el juego entre ellos, tan lleno de cariño y sutiles coqueteos, se volvió más íntimo de lo que cualquier contrato podría haber predicho. Con el tiempo, Alejandro comenzó a referirse a ella como Fer, un apodo que solo usaba la familia, y ella, a su vez, empezó a llamarle simplemente Alejandro, sin el peso del apellido, sin formalidades. Era como si, poco a poco, el mundo creado por mentiras fuera dando paso a algo más honesto. Fernanda empezó a notar pequeñas cosas que hacía por costumbre. La forma en que se ajustaba los puños de la camisa antes de una reunión difícil. La forma en que alineaba los cubiertos en la mesa sin siquiera darse cuenta. Y empezó a notar sus silencios, los momentos en que miraba hacia otro lado para ocultar su cansancio, el cuidado que tenía en no quejarse, incluso cuando estaba agotada. Fue en esos detalles donde el cariño se instaló, sin estridencias, como quien llega despacio para no asustar a nadie. En una noche fría, cuando Alejandro la dejó en su casa después de una cena con inversores, el coche se detuvo frente a la puerta durante varios largos segundos. Ninguno de los dos habló. Fernanda miró las luces del interior de la casa, donde sus padres ya dormían, y Alejandro la miró como si quisiera conservar esa imagen. Cuando ella estaba a punto de irse, él la agarró suavemente de la muñeca. Fer, me gusta cómo me miras. No es con miedo, no es con interés, es solo... Mira. Ella no respondió con palabras. Ella simplemente sonrió, tocándole suavemente la mano y susurró. Es porque lo veo. Después de eso, ella entró, y Alejandro, sentado en el auto estacionado, cerró los ojos por un momento. Allí, en ese silencio, comprendió que estaba perdido. Y por primera vez, no tenía miedo de estar allí. Fue un martes por la noche cuando todo cambió. Alejandro había pasado el día en tensas reuniones con accionistas internacionales. El mercado estaba reaccionando mal a los rumores sobre una fusión que intentaba evitar, y la presión para mantener la imagen prístina de la compañía parecía mayor que nunca. A las 22:17, Fernanda recibió un breve mensaje. ¿Estás en el edificio? Necesito un poco de aire. Dudó un segundo y luego respondió. Sí, estoy en el piso 34. Cuando llegó a la habitación, llevaba la chaqueta quitada, el cabello despeinado y su expresión era tensa, como si estuviera luchando contra algo que no podía nombrar. Fernanda estaba sentada en el mismo sofá donde meses antes había dormido, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Al verlo entrar, ella simplemente se hizo lugar a su lado y esperó, sin preguntas, sin juicios. Alejandro se incorporó lentamente. El silencio entre ellos no era incómodo, era íntimo. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por la cara como si intentara pelar las capas del día. Hay días en que todo te pesa, incluso cuando parece que no debería, dijo finalmente con la voz baja y áspera.
Fernanda no respondió de inmediato. Ella simplemente apoyó su hombro contra el de él, ligeramente, y se quedó así, presente, real. No había ningún contrato que obligara a eso. No había ninguna imagen que mantener allí. Había un hombre y una mujer exhaustos que sabían lo que era cargar el peso del mundo sin tener nada en qué apoyarse. Alejandro giró su rostro hacia ella y por primera vez sus ojos estaban rojos, no de ira, sino de humanidad. Nunca he confiado tanto en nadie, y eso me asusta, porque no viniste por interés, viniste por casualidad, murmuró, como confesándoselo a sí mismo. Luego tomó su mano, firme y suavemente al mismo tiempo. Era una mano grande, callosa por las decisiones tomadas, pero ahora temblaba ligeramente, y me quedé por elección propia, susurró Fernanda. Los ojos de Alejandro se cerraron por un momento, como si esa frase fuera el único consuelo verdadero que había recibido en años. Se quedaron así por un tiempo que pareció suspendido del mundo. No hubo beso ni promesas. Había algo más raro, la aceptación. Cuando finalmente se levantó, con la mirada más tranquila, me dio las gracias en un susurro. Gracias por no juzgarme en mi peor día. Y se fue, lentamente, dejando una nota en la mesa antes de irse. En el papel doblado, con letra limpia y sobria, se leía: A. A la mañana siguiente, Fernanda encontró la nota cuando llegó al turno de noche. Sonrió discretamente pero con corazón. Dobló el papel y lo puso dentro del cuaderno donde solía dibujar diseños de casas. Sueños que ella misma creía que nunca tendría tiempo de realizar. Pero en ese momento se dio cuenta de que ya había empezado a construir algo. Ni con ladrillos, ni con cemento, pero con confianza. Y era una estructura que resistía a la lógica, a la prensa y a las frías cláusulas de un contrato. Cuando Alejandro llamó esa noche solo para preguntar cómo estaba, y no para planear ninguna aparición pública, Fernanda supo que algo había cambiado, no solo en él, pero en ella también. La tormenta no vino con truenos, llegó con notificaciones en el teléfono y un titular impreso en rojo. La relación del CEO con la señora de la limpieza es una trampa, afirma su exprometida. Fernanda estaba en el mercado cuando su celular vibró. Cuando lo abrió, vio su propia foto en la portada de uno de los periódicos sensacionalistas más importantes del país. La misma imagen tomada en el evento benéfico, donde ella sonreía levemente junto a Alejandro. Pero ahora, debajo de la imagen, el título era cruel. Novia falsa. Salvatierra estaría pagando a una mujer humilde para fingir romance. El corazón de Fernanda se detuvo por un segundo y luego despegó, como si intentara escapar de su propio cuerpo. Cuando llegó a casa, doña Teresa estaba sentada con el periódico en las manos y los ojos bien abiertos. El señor Rafael, en silencio, apagó la radio. El teléfono de casa seguía sonando. En la calle, los vecinos cuchicheaban, y en las redes sociales, su nombre fue burlado en tiempo real. En la sede de Salvatierra Holdings, la sala de juntas estaba animada. Alejandro caminaba de un lado a otro, rodeado de asesores, abogados y directores de comunicaciones. La ex prometida, hija de 1900, un importante político y accionista minoritaria de la empresa, había proporcionado a la prensa extractos de viejos correos electrónicos, fotos detrás de escena e insinuaciones maliciosas sobre la relación entre él y Fernanda. «Necesitamos controlar la narrativa, señor Salvatierra», dijo el jefe de comunicaciones. «Si ella habla ahora, podría parecer que estamos tratando de silenciarla». Alejandro apretó la mandíbula, con la mirada fija en un punto imaginario. La habitación quedó en silencio. Mientras él murmuraba, «Ella no hablará», alguien preguntó, «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Alejandro respondió con voz firme pero amarga, «Porque le pedí silencio, y siempre me lo concedió». Fernanda, a su vez, permaneció en casa, encerrada,
tratando de lidiar con el ataque virtual que se estaba convirtiendo en violencia real. Recibió mensajes ofensivos, montajes, comentarios crueles sobre sus orígenes, su apariencia, su dignidad. Una de las mañanas siguientes, cuando salió a comprar medicinas para su madre, fue fotografiada por un reportero oculto. La imagen terminó en otro artículo sensacionalista: el engaño desenmascarado. Vean cómo vive la mujer que engañó a México. Ella lloraba en silencio por las noches, sin hacer ningún ruido, para no preocupar a sus padres, hasta que decidió ir con Alejandro, no por enojo, pero por respeto a lo que habían construido, o al menos a lo que ella creía que era real. La seguridad en la entrada del edificio le impidió recibirla. Ella insistió. Un asistente la recibió con frialdad y le pidió que esperara. Cuando finalmente apareció Alejandro, estaba más pálido que de costumbre, con el rostro cansado y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Ella se puso de pie, firme, con lágrimas en los ojos. Me pediste silencio, te lo di. Me pediste presencia, te la di. Y ahora me pides que desaparezca. Su voz temblaba, pero no lo dudó. Alejandro intentó acercarse, pero Fernanda dio un paso atrás. Es lo mejor para ti también. Esto nunca debió pasarse de la raya, dijo con la voz entrecortada. Tragó saliva con fuerza y, con la última pizca de dignidad, respondió: pero así fue, y no fui yo quien cruzó esa línea. Fuiste tú cuando decidiste que era más fácil borrarme que protegerme. Cuernavaca parecía más tranquila que antes, como si compartiera el dolor de Fernanda. Tras el escándalo, abandonó la capital sin contárselo a nadie, salvo a sus padres. Regresó a su rutina de levantarse temprano, preparar café con las manos, aún temblorosas, y caminar por las calles del barrio como si el mundo no hubiera cambiado. Consiguió trabajo en una pequeña cooperativa de arquitectura social, donde ayudó a diseñar proyectos para familias en riesgo. El salario era simbólico, pero el trabajo daba sentido a las jornadas. Entre portapapeles, lápices y ladrillos de arcilla, Fernanda encontró algo que había perdido: su voz. No había necesidad de sonreír a las cámaras ni de sostener copas de cristal. Allí, entre la gente común, redescubrió el valor de ser simplemente quien era: una hija, una arquitecta soñadora, una mujer herida, pero aún en pie. Alejandro, por su parte, permaneció en Ciudad de México, atrapado dentro de un imperio que ya no sentía como suyo. En los fríos pasillos de Salvatierra Holdings, cada decisión parecía automática. Participó en reuniones, firmó documentos, apareció en conferencias de prensa. Pero dentro todo estaba en silencio, un silencio espeso y cortante. En las primeras horas de la mañana, veía repetidamente los vídeos de las entrevistas con Fernanda. Veía cada sonrisa suya, cada respuesta espontánea. En uno de ellos, le dijo a un periodista: creo que las mejores cosas de la vida no tienen por qué ser perfectas, simplemente tienen que ser ciertas. Alejandro se detuvo allí, siempre en el mismo lugar, como si intentara escuchar algo que se había perdido. Y entonces, solo, en la oscuridad de la habitación, dijo en voz baja: eras la única verdad que tenía. Su ausencia era un vacío, sin fronteras. Extrañé los mensajes inesperados, las notas pegadas en la puerta de la nevera, las visitas a la casa de sus padres, donde el tiempo pasaba lentamente y el olor de la comida casera parecía curar hasta el cansancio más profundo. Alejandro intentó retomar su vida como antes, pero algo dentro de él se había roto. Y no era solo la imagen pública, fue la imagen privada la que lo convirtió en un hombre completo. Una noche, bajó de su auto en medio de un evento corporativo, ignoró los flashes y caminó por las calles como si estuviera buscando algo que había perdido sin darse cuenta. Entró en una panadería sencilla, pidió un café negro
y un trozo de tarta de piña, como la que hacía doña Teresa. Se sentó solo a la mesa y observó la lluvia golpear la ventana. No quería más discursos ni justificaciones. Quería reencontrarse con aquella mujer que le enseñó a ver el mundo sin armadura. Así fue como decidió ir a Cuernavaca. No con guardias de seguridad, no con conductor. Era él, conduciendo durante horas, en silencio, con las manos agarrando el volante como si fuera su ancla. Cuando se estacionó frente al pequeño centro comunitario donde trabajaba Fernanda, dudó unos minutos. Su corazón latía aceleradamente y tenía las palmas de las manos sudorosas, sensaciones que no había sentido desde su juventud. Y luego, cruzando la puerta de entrada, la encontró. Fernanda llevaba un chaleco naranja y hablaba con una señora mayor sobre la instalación de un nuevo jardín en el patio. Al verlo, sus ojos no se abrieron por la sorpresa, sino que se llenaron de preguntas. Se detuvo a pocos metros de ella, se quitó las gafas de sol y dijo con voz firme pero vulnerable: «No vine con un contrato, ni con promesas, solo quiero verte sonreír de nuevo, y que sepas que esa sonrisa es para mí». Fernanda no respondió de inmediato. Ella permaneció allí, de pie frente a Alejandro, con el portapapeles aún en sus manos y los ojos fijos en los de él. Había silencio por todas partes, salvo el indecente sonido de los niños jugando de fondo y el viento ligero que mecía las hojas secas en el suelo del patio. No pidió perdón con palabras elaboradas, sino con presencia. Ella, que esperaba promesas, recibió la verdad. Respiró hondo, apartó la mirada un segundo y luego dijo: «Si hubieras venido con flores o disculpas, quizá te habría negado, pero viniste en silencio y con el corazón abierto, y eso es un buen comienzo». Alejandro sonrió con alivio y humildad, y ella, sin resistirse, le hizo lugar a su lado para que se sentara. La conversación que siguió fue sencilla, hecha de pausas, historias y miradas. No era necesario explicar nada con urgencia. El tiempo, ahora, era un aliado. En los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar el centro con frecuencia. Comenzó a ayudar con pequeñas tareas: transportar bolsas de cemento, pintar paredes, montar estructuras de madera para huertos comunitarios. Ya no vestía traje ni hablaba como un ejecutivo. La gente empezó a llamarle Ale y, poco a poco, se fue integrando a ese nuevo mundo. Un sábado por la tarde, Fernanda lo vio enseñando a un niño a usar la regla y la escuadra, con la paciencia de quien descubre por primera vez que también puede construir con las manos. Ella lo observó desde lejos, con una sonrisa en la comisura de los labios, y sintió que algo dentro de ella se afirmaba. No estaba allí para recuperar una imagen, estuve allí para volver a aprender a vivir. Ha pasado un año desde el escándalo. La prensa había vuelto su atención a otros asuntos y el nombre de Fernanda Aguilar ya no estaba en la agenda. Pero en ese nuevo ciclo, algo nacido del caos floreció en solidez. Alejandro creó una fundación para apoyar proyectos de arquitectura social y la llamó Fernanda, no como un homenaje público, sino como un reconocimiento personal. En la inauguración estuvieron presentes sus padres, doña Teresa con el rostro sonrojado y don Rafael con un traje viejo que lucía con orgullo. Fernanda subió al escenario para agradecerle, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro se acercó a ella. Ante el público, que incluía autoridades, amigos de la comunidad y antiguos colegas suyos, se arrodilló, sin guión, sin pretensiones, y dijo con voz entrecortada: «Esta vez no es un papel, es mi corazón». Fernanda no respondió con prisa. Ella se acercó a él, le tocó la cara con ambas manos y susurró: «Entonces prométeme una cosa, que nunca volverás a huir de ti mismo». Él asintió con la cabeza, con lágrimas en los
ojos. Ella aceptó el anillo, no por el oro, sino por lo que representaba, un nuevo comienzo. Los aplausos llegaron como una ola, pero para ambos ese fue el único momento que existió. Su historia, que había comenzado como un error en clase y se convirtió en un contrato improbable, ahora era solo eso, una historia, con capítulos reales, páginas vividas y todo un futuro por delante. No había ningún guión, ya no había más máscaras. Solo había dos corazones que, aunque rotos, decidieron permanecer incompletos, el uno en el otro. Los meses que siguieron fueron de redescubrimiento. Ya no había prisa, ya no había necesidad de demostrar nada al mundo. Alejandro y Fernanda se despertaban temprano, muchas veces con el olor del café preparado por seu Rafael, quien ahora insistía en preparar el desayuno para toda la casa, aunque sus rodillas se quejaban. Alejandro, acostumbrado a cenas costosas y al café filtrado por baristas, aprendió a apreciar el fuerte sabor del café filtrado a través de una antela servido en una taza de vidrio. Pasaban los fines de semana en la pequeña casa de los Aguilar, comiendo panqueques mal hechos, reparando el techo y charlando en el porche. Por la noche, cuando el silencio caía sobre la ciudad y solo cantaban los grillos, se sentaban uno al lado del otro y hablaban de todo, o simplemente se quedaban en silencio, seguros de saber que el silencio entre ellos también era su hogar. En la fundación, Fernanda coordinó proyectos que antes solo existían en sus cuadernos de sueños. Trabajó con otras mujeres, enseñando técnicas básicas de dibujo a jóvenes de las afueras y ayudando a transformar terrenos abandonados en centros comunitarios. Alejandro la siguió desde lejos, dejándola ocupar su espacio, orgullosamente. A veces ayudaba con clases para recaudar fondos, otras veces simplemente observaba, maravillándose por la forma en que ella guiaba a la gente sin imponerse, solo agregando. Un viernes por la tarde vio a doña Teresa sentada bajo la sombra de un árbol, leyendo uno de los informes de su hija con una sonrisa silenciosa en los labios, y allí, en ese retrato de sencillez y dignidad, se sintió más rico que en cualquier junta de accionistas. Las redes sociales, otrora crueles, se han quedado en silencio, y poco a poco fueron tomando posesión de otra narrativa. La de un amor que no nació de filtros ni de estatus, sino del coraje de permanecer. Algunos intentaron convertirlo en una fábula, pero Alejandro se aseguró de recordar. No era un cuento de hadas, era una decisión todos los días. Los periodistas que antes lo ridiculizaban comenzaron a escribir sobre los proyectos sociales de la fundación, sobre su nueva forma de liderazgo, más humana y accesible. Pero Alejandro rechazó los titulares. Prefería vivir fuera de cámara, ayudando a barrer el piso después de los eventos o sirviendo sopa en los almuerzos comunitarios. Su traje ahora descansaba en viejos armarios. Su armadura había sido desmantelada pieza por pieza por las manos de una mujer que nunca pretendió ser nada más que lo que era. Una noche de diciembre, durante la fiesta de fin de año de la fundación, Fernanda subió al escenario para agradecer a los voluntarios. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido con un pañuelo de flores y sus ojos brillaban de gratitud. Al finalizar el discurso, llamó a Alejandro a su lado. Dudó, como siempre hacía cuando se trataba de ser el centro de atención, pero fue. Ella le tomó la mano, miró a todos a su alrededor y dijo: «No se trata de que él cambie por mí, ni yo por él. Se trata de que cambiemos juntos, porque cuando encuentras a alguien que mira tus ruinas y aún así decide quedarse, entonces aprendes a construir, no solo, sino codo con codo». Y en ese momento, mientras los aplausos resonaban bajo el cielo estrellado, quedó claro para todos y para ellos mismos que el verdadero amor no comienza con un contrato, sino con el coraje de empezar de nuevo. Han pasado 5 años desde aquel primer encuentro en el piso 34.
Cuernavaca continuó con su ritmo tranquilo, las calles llenas de flores y el olor a pan invadiendo las mañanas. Pero ahora, una casa diferente llamaba la atención en el barrio. Un edificio sencillo, moderno y funcional, de paredes claras, grandes ventanales y un patio trasero donde crecían girasoles junto a juguetes esparcidos por el césped. Allí vivían Alejandro, Fernanda y la pequeña Isabela, de 3 años, que corrían descalzos por el patio con la risa libre de quien desconoce el peso del mundo. Fernanda observaba a su hija jugar mientras ajustaba una estaca de madera en el jardín. Alejandro apareció a un lado, trayendo jugo en 2 vasos, y dijo con una sonrisa tranquila: «Tiene tu coraje y mi nariz». Fernanda rió, aceptando el vaso. «Deberías estar agradecido por eso. Y si tuviera tu temperamento de directora ejecutiva gruñona». Los fines de semana, la casa se llenaba con la presencia de doña Teresa, ahora más frágil, pero todavía llena de historias, y de don Rafael, quien aún con su bastón se empeñaba en empujar el columpio de Isabela mientras cantaba viejos boleros. Alejandro instaló una pequeña biblioteca en un rincón de la habitación, con libros que antes acumulaban polvo en las oficinas de la empresa, ahora dedicados al aprendizaje de su hija. Fernanda, a su vez, escribía un libro en secreto, recuerdos fragmentados de la vida que había llevado hasta entonces, de los días en que no había perspectivas, de las noches en que todo parecía imposible, hasta el momento en que decidió continuar. Si alguien me hubiera dicho que el amor llegaría con contrato firmado y dolor de espalda, me habría reído, escribió. Pero el amor llegó, no como un milagro, como una construcción. La fundación creció, ya prestaba servicios a otros estados y contaba con apoyo de universidades y organismos públicos. Pero Alejandro rechazó puestos de honor. Prefería que en las reuniones lo llamaran el padre de Isabela, o simplemente Alejandro, por parte de los beneficiarios. Cuando lo invitaban a hablar en eventos, siempre decía lo mismo: «No estoy aquí porque sea un director ejecutivo jubilado. Estoy aquí porque me salvó una mujer que nunca quiso cambiarme, solo quería que me viera a mí mismo». Fernanda observaba estos discursos con el corazón tranquilo. No era orgullo lo que sentía, era pertenencia. Una certeza silenciosa de que todo lo que habían experimentado, incluido el dolor, había valido la pena para llegar allí. Una noche de verano, mientras observaban a Isabela dormir con un dibujo sin terminar entre las manos, Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y le dijo: «¿Todavía recuerdas la nota que me dejaste aquella noche?». Él sonrió acariciándole el cabello. «Lo recuerdo. Todavía tengo una copia en mi cartera». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?». Él la miró suavemente. «Porque fue ese día que supe que eras mi hogar». Y así, entre gestos sencillos, silencios cómplices y la paz de un amor construido sobre la verdad, su historia continuó, no como un cuento, sino como la vida, vivida, imperfecta y por eso mismo profundamente feliz. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.